Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con el tema de campo eléctrico debido a una distribución continua de carga. Lo único que ahora vamos a tratar y vamos a estudiar el campo eléctrico debido a un anillo cargado uniformemente. Entonces vamos a querer determinar ese modelo matemático que nos va a permitir encontrar el campo eléctrico, pero ahora producido por un objeto que es un anillo cargado uniformemente. Ahí tenemos una figura que nos va a servir un poco para representar físicamente y después la parte matemática para encontrar este modelo matemático que es el campo eléctrico. Entonces, siguiendo con la parte teórica, pues en el literal A habíamos encontrado, ¿verdad?, el campo eléctrico debido a una línea cargada uniformemente. En el literal B, pues ahora tenemos un anillo que está cargado uniformemente y vamos a ir paso a paso para que se pueda comprender la parte física y paso a paso para que se pueda comprender la parte matemática. Y vamos a ver más adelante cómo pues la matemática y la física están relacionados para la interpretación de este tema, pues que es muy interesante, que es campo eléctrico debido a una distribución continua de carga. Entonces vamos a iniciar con nuestro marco de referencia. Ahí tenemos un marco de referencia tridimensional, el eje X, el eje Y y el eje Z. Vamos a trabajar pues solamente en ese octante, en el octante positivo. Veamos, ¿qué es lo que vamos a tener ahora como objeto cargado? Bueno, vamos a suponer que tenemos un anillo cargado uniformemente y lo colocamos justamente en el centro del eje Z, justamente en el plano XY y en el centro verticalmente hacia arriba pues del eje Z. Y vamos a ir explicando paso a paso todo lo que tenemos que tener presentes para después matemáticamente encontrar ese modelo matemático. Entonces, ¿qué habíamos aprendido del concepto de campo eléctrico? De que cuando tengamos un objeto cargado, en este caso pues un cuerpo rígido que es un anillo uniformemente cargado, que va a pasar alrededor con el espacio que rodea un objeto cargado, bueno, va a generar un campo eléctrico, ¿verdad? No lo podemos ver, pero sí ya sabemos que para probar que existe un campo eléctrico, utilizamos una partícula, una carga de prueba. Vamos a suponer que ese anillo pues está sobre el plano XY y que tiene un radio R mayúscula. Y que para probar campo eléctrico vamos a colocar una carga de prueba, que ya sabemos cuál es la característica de esa carga de prueba, y que vamos a colocarla justamente en el punto P, dirigido verticalmente sobre el eje Z, a una distancia del centro Z. Ahí vamos a trabajar sobre el eje Z. Entonces, vamos a querer determinar más adelante con la pregunta que tenemos que contestar, el campo eléctrico que siente esa partícula, que es una carga de prueba. Pero vayamos a entendiendo que tenemos que tener presente en este tipo de temas para que después lo podamos comprender matemáticamente. ¿Qué habíamos dicho que íbamos a tomar? Bueno, íbamos a considerar un elemento diferencial, en este caso pues de carga. Tomamos una muestra, una porción de ese anillo cargado uniformemente y esa porción es un diferencial de carga. ¿Qué tiene ese diferencial de carga? Bueno, va a tener un diferencial de S. Ese diferencial de S es todo, en este caso, pues lo largo de esa porción que hemos tomado. ¿Quién representa S? Para nosotros S va a representar todo el perímetro del anillo. Todo el perímetro del anillo ahora lo vamos a relacionar con la letra S, pero como tomamos solamente un diferencial, entonces vamos a considerar ese diferencial de perímetro, que en este caso es diferencial de S. ¿Qué más? Bueno, ya sabemos que esa porción de carga de Q a lo largo donde evaluamos campo eléctrico, existe una distancia R, ¿verdad? Y R representa la distancia desde el elemento de Q de carga hasta el punto
donde evaluamos campo eléctrico. Ya sabemos que representa R, que es una distancia. Y podemos observar ahí que esa línea donde hemos colocado la letra R minúscula con el eje Z forma un ángulo teta. Este teta es formado por esa línea donde evaluamos campo eléctrico con respecto al eje Z. Y evaluamos en este caso lo que hemos aprendido de objetos que han sido cargados de igual signo. Aquí está cargado el anillo positivamente y uniformemente, positivo con positivo, y en ese punto esa carga de prueba va a sentir un diferencial de campo repulsivo, es decir, alejándose del anillo en esa dirección de acuerdo a la línea de acción donde estamos trabajando y evaluando ese campo eléctrico producido por ese diferencial de carga. Podemos ver que este ángulo θ que se refleja con respecto al eje Z y esa línea R se refleja justamente aquí, acá arriba, ¿no? Que es opuesto por el vértice. Y podemos dibujar un paralelogramo con respecto a ese diferencial de campo eléctrico producido por ese diferencial de carga que tomamos como una muestra de ese anillo cargado. Y podemos descomponer ese diferencial de campo eléctrico en dos componentes rectangulares. Una que va a ir un diferencial de campo en el plano XY, si lo vemos desde el eje Z, y una componente rectangular en la dirección Z, diferencial de campo en la dirección Z, a través de ese paralelogramo que se nos forma ahí. Y con lo que hemos aprendido de descomposición vectorial, en este caso, pues esas dos componentes, la componente de diferencial de campo en el plano XY y la componente diferencial de campo en la dirección Z, ya sabemos con qué funciones trigonométricas se van a asociar. Por ejemplo, el diferencial de campo en la dirección Z pues está adyacente a ese ángulo θ, entonces va a ir con la función coseno. Y este diferencial de campo en el plano XY está relacionado con el cateto opuesto, va a ir relacionado con el seno de ese ángulo. Y aquí los vamos a colocar. El diferencial de Z va a ser igual al diferencial de E por el coseno de θ, al encontrar esas componentes rectangulares de ese diferencial de campo. Y el diferencial de campo en el plano XY va a ser igual al diferencial de campo por el seno de θ. ¿Qué es lo que hemos hecho ahí? Bueno, solo hemos trabajado las componentes rectangulares que se nos generan de acuerdo a este diferencial de campo y a este ángulo que es el mismo pues que tenemos acá. Continuemos. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, por el concepto de simetría, que no nos olvidemos, la otra parte del anillo que está enfrente de esta porción que hemos tomado sería justamente por aquí. La otra parte simétrica también va a ser lo mismo, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo de acuerdo al concepto de simetría. Tomamos la otra muestra que tenga las mismas características que esta porción, un diferencial de carga, un diferencial, en este caso pues ese que es la porción, en este caso del perímetro, ¿verdad? Proyectamos una distancia R a donde está la carga de prueba, se nos genera un ángulo θ con esa línea donde evaluamos campo eléctrico con respecto al eje Z, un ángulo θ, y hacemos prácticamente lo mismo, ¿verdad? Positivo con positivo. Esta carga de prueba va a sentir un diferencial de campo repulsivo de otro color. Aquí está el diferencial de campo con otro color, pero ahora es por la otra porción o por el concepto de simetría. ¿Qué va a pasar ahí? Otra vez con el paralelogramo que se nos forma ahí y este ángulo θ que es el mismo que se refleja acá porque es opuesto por el vértice, vamos a descomponer también ese diferencial de campo en dos componentes rectangulares con respecto a ese paralelogramo. Una en la dirección Z que la vamos a colocar aquí, que está relacionado con el cateto adyacente o el coseno, y otra en el plano XY, un diferencial de campo en esa dirección y en el plano XY, de acuerdo a la otra porción por el concepto de simetría. Ahí hemos trabajado con una porción y la otra porción por el concepto de simetría. Entonces, ¿qué va a pasar ahí?
Bueno, también con, eh, con respecto a esa porción, este diferencial de campo va a tener dos componentes rectangulares, un DE en la dirección Z y un DE en el plano XY. E igual que el anterior, los dos van a estar relacionados con la misma función trigonométrica. En este caso, pues, este diferencial de campo en la dirección Z está a la par de ese ángulo, entonces se va a relacionar con la función coseno y aquí tenemos DE en Z va a ser igual al diferencial de campo coseno de teta y el diferencial de campo en el plano XY va a ser igual a DE por el seno de teta por ser la componente que está opuesta a ese ángulo. Entonces las dos componentes que hemos obtenido acá van a ser la misma para ambas componentes rectangulares. En este caso, por el concepto de simetría, que no lo olvidemos. Entonces, eliminando ahí los vectores, en este caso, pues, de diferenciales de campo eléctrico y solamente quedándonos con las componentes rectangulares, podemos ver qué va a pasar vectorialmente. Miren, vectorialmente podemos observar que el diferencial de campo en el plano XY se van a anular por ser vectores, en este caso, pues, de dirección contraria, misma magnitud, pero dirección contraria. En este caso, lo vamos a eliminar, ese diferencial de campo en el plano XY. E igual borramos esta componente porque en este caso pues se cancelan y podemos ver vectorialmente que en la dirección de Z se van a sumar. Miren que podemos ver vectorialmente que el diferencial de campo en la dirección Z se van a sumar. Entonces, ¿qué va a pasar vectorialmente acá? Bueno, se van a sumar y aquí tenemos el diferencial de campo en la dirección Z vectorialmente sumado. Miren, y eso es lo que va a pasar físicamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener acá presentes? Bueno, aquí está la pregunta. Aquí está la pregunta, dice, ¿cuál es el campo eléctrico en el punto P a una distancia Z del plano del anillo a lo largo de su eje central? Entonces me están preguntando acá que cuál es este campo eléctrico, pero ya con su modelo matemático. Entonces todo lo que hicimos acá, al tomar un elemento diferencial de carga con todas las características que hemos dicho acá y al descomponer vectorialmente, las componentes rectangulares, qué pasa con la parte simétrica, igual, esa es la parte, digamos, ilustrativa que tenemos que aprender a dibujar y tenemos que también entender qué es lo que se está haciendo. Entonces, para que después venga la parte matemática y nos ayude a encontrar o a responder a esa pregunta. Verá que cuál es el campo eléctrico en el punto P a una distancia Z a lo largo de ese eje central. Entonces, todo esto pues tenemos que tener muy presente para que después apliquemos la parte matemática. Entonces, veamos, si por lo que acabamos de ver físicamente, el diferencial de campo, ya habíamos visto que se puede, digamos, tener en tres direcciones, un diferencial de campo en X, un diferencial de campo en Y un diferencial de campo en Z. ¿Qué pasaba con lo que vimos anteriormente? Que el diferencial de campo en X y en Y se cancelaban y solamente íbamos a tener diferencial de campo en la dirección Z. Entonces el diferencial de campo va a ser igual al diferencial de campo en Z y diferencial de campo en Z es igual al diferencial de campo por el coseno de teta. Y aquí tenemos la componente rectangular donde va a existir campo eléctrico. ¿Qué va a sentir esa partícula? Bueno, va a sentir un campo repulsivo, es decir, alejándose del anillo. ¿Cuál es nuestro punto de partida con respecto a la expresión algebraica de campo eléctrico? Aquí la tenemos. Nuestro punto de partida es diferencial de campo va a ser igual a la constante de Coulomb o 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 diferencial de carga entre la distancia r al cuadrado. Entonces ese va a ser nuestro punto de partida y la vamos a trasladar justamente acá para poder ir viendo la parte matemática y poder comprender cómo encontramos este modelo, valga la redundancia, ¿no? Matemático. Continuemos aquí arriba, el diferencial de campo Z va a ser igual
a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 de q entre r cuadrado, todo este término pues es de, que lo tenemos acá, de e, y aquí tenemos de e. Y este coseno de teta que tenemos acá, ya sabemos que es la componente donde va a haber campo eléctrico. Entonces veamos matemáticamente y la parte pues que nos va a interesar comprender para llegar a este modelo matemático. Porque no es lo mismo sacar ya la fórmula y evaluarla, no es mejor saber de dónde nace. Entonces veamos todo lo que vamos a realizar. Va este anillo cargado uniformemente, está íntimamente relacionado a una distribución lineal. Entonces, como se trata de una distribución lineal, ya sabemos que la carga repartida ahora sobre todo el perímetro de ese anillo es igual, ya habíamos dicho que a la densidad de carga lineal, que es lambda. Al despejar Q, nos quedaría que Q es igual a lambda por S. Diferenciamos a ambos lados, nos quedaría diferencial de Q es igual a lambda por diferencial de S. Ya sabemos que lambda es constante. Y ya tenemos el primer cambio que vamos a hacer. Miren que dq es igual a lambda por ds. Entonces en esta expresión vamos a cambiar a dq por lambda por ds. Nos quedaría así. Diferencial de campo en la dirección z va a ser igual a la constante de Coulomb. Y en vez de dq colocamos lambda por diferencial de s. Entre todo lo demás, ¿no? R al cuadrado, que es la distancia donde volamos campo eléctrico, por el coseno de teta, que es la componente donde existe campo eléctrico. Continuemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a querer sustituir quién es ese r cuadrado y después quién es ese coseno de teta. Veamos primero quién es ese r cuadrado. Si podemos ver la imagen que se nos genera de todos los detalles físicos que hicimos, como que se tratara de un diagrama de cuerpo libre, miren qué está pasando con ese r minúscula. Aquí se nos forma un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es r minúscula y los catetos son r mayúscula, que es el radio del anillo, y por Pitágoras tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria de los cuadrados de los catetos, es decir, que r minúscula al cuadrado es igual a z al cuadrado más r mayúscula al cuadrado por Pitágoras. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Que en vez de r minúscula al cuadrado vamos a sustituir z al cuadrado más r al cuadrado en lugar de r minúscula, y lo vamos a trabajar así. Para todo lo demás, diferencial de campo en z es igual a la constante de Coulomb, lambda por ds, y en vez de r cuadrado minúscula colocamos z cuadrado más r mayúscula al cuadrado, para que no se nos olvide que quién es z, quién es r mayúscula. Y ahora nos falta sustituir ese coseno de teta. Veamos qué función tiene ese coseno de teta con respecto a este triángulo que se nos forma aquí. El coseno de teta es igual a cateto adyacente, que sería z, la distancia z, sobre la hipotenusa, que sería la distancia r minúscula. Al relacionar ese coseno de teta va a ser igual a z entre r, pero si r cuadrado es z cuadrado más r cuadrado, al sacarle raíz cuadrada, r va a ser igual a la raíz cuadrada de z cuadrado más r mayúscula al cuadrado. Y en vez del coseno de teta vamos a colocar esta relación. Nos quedaría así. Diferencial de campo en la dirección z va a ser igual a la constante de Coulomb por lambda por diferencial de s entre z cuadrado más r cuadrado, todo eso por z dividido entre raíz cuadrada de z cuadrado más r cuadrado. Todo lo que hemos hecho aquí creo que no hay ningún problema, porque le hemos sacado de la figura y cuestiones que el estudiante tiene que manejar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, esta raíz cuadrada que tenemos acá lo podemos representar así, ¿verdad? Todo lo demás igual, ¿verdad? Z lo mandamos a multiplicar acá, y en lugar de tener raíz cuadrada de z cuadrado más r mayúscula al cuadrado, es igual que tengamos a z cuadrado más r cuadrado todo elevado a la 1 medio. Matemáticamente lo mismo. Entonces, ¿por qué hicimos eso? Porque lo vamos a operar
con z cuadrado más r cuadrado. Mire, copiamos la misma base y sumamos los exponentes. Nos quedaría z cuadrado más r cuadrado por z cuadrado más r cuadrado al 1 medio. Colocamos la misma base y sumamos los exponentes. 1 medio más 1 es igual a 3 medios. Entonces nos quedaría así. Diferencial de campo en la dirección z va a ser igual a la constante de Coulomb por la distancia z por lambda por diferencial de s. Todo eso dividido entre z cuadrado más r al cuadrado elevado a la 3 medios. Entonces todo esto estamos haciendo con respecto a la parte matemática. Continuemos. Lo vamos a trabajar allá para poder tener más espacio. La diferencial de campo de z es igual a la constante de Coulomb por la distancia z por lambda por diferencial de s entre z cuadrado más r cuadrado a la 3 medios. Entonces veamos qué más podemos hacer. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es integrar a ambos lados. Integramos en el lado izquierdo, diferencial de campo en z es igual a la integral de todo este término que tenemos aquí. Vale. El siguiente paso pues es tratar de resolver esa integral. En el lado izquierdo pues automático, diferencial de campo en la dirección z pues sería campo en la dirección z igual, y vamos a ver todo esto término que tenemos aquí. ¿Verdad? La constante de Coulomb sale porque es constante. Z que podemos observar aquí, ¿verdad? Que para cualquier elemento que tomemos sobre el perímetro del anillo, pues esta distancia z es constante. Lambda es constante y el radio del anillo SR mayúscula, como podemos observar, para cualquier porción que tomemos va a permanecer constante. Entonces todo lo que es constante sale de la integral. Nos quedaría así. El campo en la dirección z va a ser igual a todo lo que es constante. No, z es constante, lambda es constante, todo este término es constante, ¿verdad? Sale de la integral, ¿verdad? Y nos quedaría así. Z por lambda entre 4pi epsilon sub 0 factor de z cuadrado más r mayúscula al cuadrado elevado a la 3 medios por la integral del diferencial de s. Y de una sola vez vamos a colocar los límites. Como estamos integrando con respecto a ese diferencial de s, y recordar que habíamos dicho que s representa todo el perímetro y aquí tomábamos solamente una porción de ese perímetro, entonces vamos a integrar tomando todo el contorno del anillo. Entonces vamos a empezar desde un s igual a 0 hasta que cubramos todo el perímetro, cuando s sea igual a 2pi r mayúscula. Todo este 2pi r mayúscula es el perímetro del anillo. Entonces integramos desde s igual a 0 hasta s igual a 2pi r, que es cubriendo todo el anillo, es decir, todo el perímetro. Y nos va a quedar una integral inmediata. Nos quedaría integral de ds, pues s, evaluado desde s igual a 0 hasta s igual a 2pi r, evaluando los límites, límite superior menos límite inferior en este caso pues de nuestra integral, que fue s, y todo lo demás pues permanece constante. Entonces al evaluar nos quedaría s evaluado en 2pi r menos s evaluado en 0, nos quedaría 2pi por r. Al evaluar nos quedaría así, que el campo en la dirección z va a ser igual a z por lambda por 2pi por r mayúscula. Todo eso dividido entre 4pi epsilon sub 0 factor de z cuadrado más r mayúscula al cuadrado elevado a la 3 medios. De aquí podemos simplificar, este pi se va con este pi, este 2 con este 4, pero lo que tenemos que procurar siempre de no romper la constante de Coulomb, de no eliminar o de no simplificar la constante de Coulomb por cuestión de formato. Entonces veamos, antes de simplificar, qué otra parte podemos relacionar, y lo vamos a relacionar así. Sabemos que lambda, que es la densidad de carga lineal, va a ser igual a la carga repartida sobre esa superficie, que en este caso es el perímetro del anillo, ¿verdad? Al despejar carga es igual a lambda por ese perímetro del anillo, que es ese.
pero el perímetro ya sabemos que es 2πr, S es igual a 2πr por lambda, es la carga. Entonces, en lugar de eliminar ese 2 con ese 4 y ese pi con este pi, podemos hacer esa sustitución, que la carga va a ser igual a lambda por 2pi por r mayúscula, que es lo que tenemos aquí. Lambda por 2pi por r mayúscula es la carga. Entonces, al hacer esa sustitución, nos quedaría el campo en la dirección z igual a la carga del anillo por la distancia z entre 4pi epsilon sub 0 factor de z cuadrado más r al cuadrado elevado a la 3 medios. Y con esto encontramos, ¿verdad?, el modelo matemático que nos va a permitir calcular campo eléctrico producido por un anillo cargado uniformemente, con todas las características que hemos descrito anteriormente. Entonces, el campo eléctrico de un anillo cargado, miren, está relacionado con la carga del anillo, la distancia z donde colocamos la carga de prueba, la constante 4pi epsilon sub 0, z cuadrado que es la distancia donde evaluamos campo eléctrico, y este r mayúscula pues es el radio de el anillo. Y aquí tenemos la expresión algebraica que nos permite calcular el campo eléctrico producido por un anillo cargado con estas, digamos, con estas características, ¿no? Bueno, esperando ahí que se haya comprendido la parte física que hemos hecho acá y la parte matemática, pero esto todavía no termina porque tenemos que contestar dos preguntas. Esto es lo que nos está diciendo que aquí tenemos el modelo matemático para encontrar el campo eléctrico producido por un anillo cargado uniformemente. Pero contestemos dos preguntas antes de terminar con esta clase. La pregunta 1 dice, ¿qué ocurre si la distancia z, recordar que z es la distancia donde colocamos la carga de prueba, dice, es mucho mayor al radio del anillo? Miren, ¿qué ocurre si z es demasiado grande con respecto al radio del anillo? Entonces veamos y contestemos esta pregunta. Lo vamos a colocar aquí la misma pregunta y aquí vamos a colocar el modelo matemático que nos permite encontrar campo eléctrico producido por ese anillo cargado. Entonces veamos, y aquí tenemos la misma figura que tenemos acá, la misma figura. Pero veamos rápidamente qué va a ocurrir cuando la distancia z sea demasiado grande con respecto al radio del anillo. ¿Qué va a pasar? Veamos rápidamente qué es lo que va a ocurrir. O es decir, qué es lo que me está diciendo la pregunta número 1. ¿Qué ocurre si la partícula, en este caso esa carga de prueba, empieza a moverse alejándose del anillo? ¿Qué va a pasar con el anillo? ¿Qué va a pasar con las demás variables que tenemos acá? Aunque la mayoría aquí es constante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si nosotros nos colocamos como que fuéramos la partícula? ¿Qué va a pasar si nos alejamos del anillo y volteáramos a ver el anillo? Cada vez que nos alejemos en la dirección z en este marco de referencia, vamos a observar que el anillo va cambiando de tamaño. Pero veamos en una animación sencilla qué es lo que se vería físicamente, qué es lo que pasaría. Miren, si nos alejamos del anillo, miren qué es lo que se va dando. Miren, regresando para poderlo observar de nuevo. Miren lo que va a pasar. Regresando, ¿no? ¿Qué va a pasar? Miren que esta distancia r se va estrechando debido al ángulo θ que se va cerrando. ¿Y qué va a ocurrir con el radio del anillo? El radio del anillo pues se va a acercar a 0. Este r minúscula se convierte en z. Miren qué es lo que va a ocurrir. Veámoslo de nuevo. Pasaría esto mientras la carga se mueve alejándose del eje z. Miren el anillo que va pasando. Va reduciéndose de tamaño hasta que el anillo se convierta en una carga puntual. Miren a una distancia demasiado grande
que es una distancia z, donde ya se observó que z o r toma la distancia z, aquí está, ¿no? ¿Qué ocurre con el anillo a esa distancia muy lejana? El anillo se comporta, miren, como que fuera una carga puntual. Miren, R pasa a ser Z y el radio del anillo pasa a ser cero porque ya no hay anillo. El anillo se comporta como una carga puntual. Miren, a una distancia Z demasiado grande. Veamos qué ocurre con la expresión algebraica, si esto es cierto. Veamos. Aquí tenemos la expresión algebraica que encontramos, que es el campo eléctrico debido a un anillo cargado. Miren que el campo en la dirección Z, aunque después le vamos a quitar Z porque depende cómo está ubicado, ahí va a ir, puede ser en X, en Y, etcétera. Va a ser igual a la carga del anillo y en vez de Z, aquí está, en vez de Z, hacemos el cambio por la distancia R, porque eso es lo que se observa. R pasa a ser la distancia Z. Miren, R minúscula. Sobre 4pi epsilon sub 0, factor en vez de Z al cuadrado, colocamos R minúscula al cuadrado. Más, podemos observar aquí que R tiende a 0. Evaluamos cuando R vale 0. El radio del anillo es 0. 0 al cuadrado, todo eso elevado a la 3 medios. 0 al cuadrado es 0, nos quedaría justamente así. El campo en la dirección Z va a ser igual a Q por R sobre 4pi epsilon sub 0 y nos quedaría R cuadrado más 0, pues nos va a quedar R cuadrado elevado a la 3 medios. Miren, matemáticamente este 2 se cancela con este 2 y nos quedaría justamente así. El campo eléctrico en la dirección Z va a ser igual a Q por R entre 4pi epsilon sub 0 R al cubo. Miren, matemáticamente eliminamos este R con un R cubo que tenemos aquí. Al eliminarlo nos quedaría así, miren, que el campo eléctrico va a ser igual a Q entre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Miren, ¿y quién es esta expresión algebraica? Esta expresión algebraica es el campo eléctrico debido a una carga puntual, miren. ¿Ve? Entonces, en puntos muy lejanos, el anillo se comporta como una carga puntual, miren. En puntos muy lejanos, el anillo pasa a ser a una carga puntual. Y miren, aquí está su modelo matemático que nos está diciendo lo mismo, ¿ve? Entonces ya podemos responder a esa pregunta número 1. Verá que en un punto muy lejano, el anillo se comporta como una carga puntual. Y aquí está su modelo matemático, miren. ¿Verdad? Ojalá que se pueda comprender cómo contestamos esa pregunta. Veamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos dice, ¿qué ocurre ahora si la carga de prueba la pudiéramos colocar en el centro del anillo? Que un agente externo tomara esa carga de prueba y la colocara justamente en el centro del anillo. ¿Qué va a pasar? Es decir, ya no tendríamos una distancia Z a que evaluar. Miren, cuando Z va a ser igual a 0. ¿Qué ocurriría si Z es igual a 0? ¿Qué va a pasar? Miren, si tomáramos un pedacito acá, miren, un diferencial de campo o de carga, perdón, positivo con positivo, va a sentir esa partícula un campo repulsivo, miren. Pero si tomamos una parte de acá, la otra parte simétrica que está de este lado, va a ser lo mismo, positivo con positivo, va a haber un campo en la dirección contraria, miren, y vectorialmente se cancelan, miren. Tomemos otro elemento por acá, miren, imaginario, ¿ve? O acá, perdón, nos quedaría ese elemento positivo con positivo, un campo repulsivo, y el otro elemento que es simétrico a este, que estaría aquí, positivo con positivo, generaría un campo repulsivo y vectorialmente se cancelarían. Miren, entonces, ¿qué va a pasar? Matemáticamente, porque vectorialmente se cancelan. Miren qué va a pasar. Vectorialmente los campos se cancelan, es decir, que el campo eléctrico en la pregunta 2, es decir, cuando está justamente en el centro del anillo a una distancia z igual a 0, el campo eléctrico vale 0, no existe campo eléctrico. Miren, esto es con la parte vectorial, pero veamos qué ocurre con la expresión algebraica. Aquí está, miren, el campo eléctrico en la dirección z es igual
a la carga y en vez de z es 0 sobre 4pi epsilon sub 0, en vez de z evaluamos 0 al cuadrado más r cuadrado elevado a 3 medios, pero ya sabemos que 0 por q es 0 y todo 0 entre todo este término nos va a dar 0. Entonces está relacionado con la explicación que acabamos de dar. Vectorialmente se cancelan y matemáticamente pues tenemos que el campo justamente en el centro del anillo, cuando colocamos esa carga de prueba a una distancia z igual a 0, esa carga de prueba no experimentará nada. Miren, podemos concluir que el campo eléctrico sobre esa partícula colocada en el centro del anillo a una distancia z igual a 0 no experimentará una fuerza eléctrica. Si no hay fuerza, no hay campo. Miren, y así contestamos la pregunta número 2. ¿Verdad? Esperando que se haya comprendido físicamente qué es lo que hemos hecho. Esperando que se haya comprendido matemáticamente lo que se ha hecho. ¿Verdad? Esperando que se haya comprendido que no es una fórmula, sino que es un modelo matemático. ¿Verdad? Esperando también que se haya comprendido a identificar todos estos términos, ¿verdad? La constante de Coulomb, la carga del anillo, la distancia z donde colocamos la carga de prueba, y R mayúsculo representa el radio del anillo, ¿verdad? Para que cuando lo vayamos a ocupar sea bien sencillo operarlo, ¿verdad? Que no se nos quede como una simple fórmula donde solo vamos a esperar sustituir datos y encontrar algo numérico. Pero aquí lo que nos faltaría es eso, sustituir datos, encontrar algo numérico, pero eso no importaría porque no se trata de sustituir ni verlos como fórmula, sino que verlas como modelo matemático e interpretar qué nos está diciendo cada término, ¿verdad? Con respecto a las dos preguntas que hicimos y qué es lo que se hizo físicamente y matemáticamente. Bueno, esperando que se haya comprendido y que sea de utilidad. Saludos y bendiciones a todos.